Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. Que les habla es el doctor Salomón Montoya. Soy cirujano oncólogo con muchos años de experiencia en el campo de la oncología. También agradecerlos a todos ustedes por estar semana a semana en la edición de estos nuevos programas y también por compartir la información. Invitarlos a que se suscriban, que para nosotros es sumamente importante. Denle like y activen la campanita de notificaciones. Asimismo, también decirles que todo lo que vertimos como contenido del programa está en relación al conocimiento científico, está en relación a la experiencia y sobre todo está en relación a ese día a día, digamos, en la relación médico-paciente. Y este programa nace justamente por ello, con el afán de educar, con el afán de concientizar, con el afán de prevenir y también con el afán de llegar a un diagnóstico precoz. Asimismo, también quizás eh, esclarecer muchas dudas que se tiene cuando uno pasa el momento de la consulta. La frase es, les decimos lo que en consulta no se dijo. Algo similar o algo así. Ese es el sentido del programa. Escuchando siempre a los pacientes, a los comentarios que nos dan, algunos nos están pidiendo algunos temas nuevos, salir de lo común, porque siempre nos enfocamos en lo más frecuente, ¿no? Pero en este caso vamos a escuchar a algunos pacientes y sobre todo aquellos que hemos tratado estas últimas semanas en cuanto al tratamiento quirúrgico que me corresponde en la institución. Vamos a abordar este tema, los tumores del vaso. Los tumores del vaso, entendiendo que estos tumores pueden ser benignos y pueden ser malignos. Cuando lo invisible también necesita cuidado. El vaso es un órgano pequeño, está escondido, es silencioso, pero es vital para nuestra vida. Es vital para nuestra defensa, para nuestro equilibrio y sobre todo para nuestra vida diaria, valga la redundancia. El cáncer de vaso es uno de los casos bastante raros reportados en el mundo, lo cual no permite tener una estadística clara y también conocer la mortalidad en números. Sin embargo, cabe decir, en relación a la experiencia y en relación a las casuísticas que tenemos, la mortalidad es bastante elevada, sobre todo cuando se trata de tumores metastásicos, tumores que vienen de otros órganos. En el mundo, básicamente se diagnostican alrededor de 200 casos como tumores en el vaso. En el Perú, repito, no hay una cifra, pero la casuística nos dice una alta mortalidad. Los tumores del vaso representan aproximadamente el menos del 1% de todos los tumores sólidos en el organismo. El vaso también, en el vaso también forma parte importante de un conjunto de enfermedades oncológicas menos frecuentes y en muchos casos son poco conocidos por el público en general. El vaso es un órgano fundamental, decía, tanto en el sistema inmunológico como en el sistema hematopoyético, vale decir, sistema de defensa y la sangre. Decía también, las neoplasias pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Sin embargo, lo que hay que aclarar es que pueden aparecer hallazgos también incidentales y lo que más interesa es la función del vaso, como lo vamos a ver posteriormente. Anatomía, un poquito de anatomía para ubicarnos ya en el desarrollo de la misma enfermedad. El vaso es un órgano que se encuentra ubicado en la parte, en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, o sea, vale decir a este nivel, por debajo de las costillas, hacia la pared abdominal. En ese espacio donde termina el páncreas, la cola del páncreas, se relaciona también con la curvatura mayor del estómago, el estómago que va por ahí, y también con el diafragma izquierdo. Más o menos eso es la ubicación. Entonces, este órgano es elemental y en el adulto normal el tamaño puede aparecerse o puede estar en relación a un puño cerrado. También se le dice que puede estar en relación a un aguacate, que en nuestro país es la palta. Tiene la forma ovoidal o la forma de una lengua. En cuanto al tamaño, tiene una longitud aproximada entre 10 a 13 centímetros, un ancho aproximado entre 6 a 8 centímetros y un espesor o un grosor entre 3 a 4 centímetros. Pesa aproximadamente entre 150 a 200 gramos, siendo un poquito menor en las mujeres. El vaso como tal
Es una estructura, es un órgano que tiene una cápsula y por el interior tiene como unas trabéculas, como unas raíces, que esto es, nosotros le decimos tejido colágeno o tejido conectivo, que le da la estructura al vaso. Pero si lo vamos a explorar por dentro al vaso, tiene una parte que se llama la pulpa blanca. La pulpa blanca está en relación al sistema inmunológico, donde están los linfocitos B y los linfocitos T. Y a propósito, les invito a revisar el tema de linfomas, que ahí también tocamos un poquito sobre el mecanismo de defensa del organismo. El que separa es una zona marginal. Esta zona marginal tiene unos elementos que se llaman los macrófagos, ¿no? Los macrófagos son aquellas estructuras o de aquellos, digamos, elementos que tienen también el mecanismo de defensa, ¿no? Destruyendo algunas células que son ya células viejas, decimos nosotros. Perfecto. Y además, también vamos a encontrar la pulpa roja. La pulpa roja, recuerden, pulpa blanca, capa marginal, pulpa roja. La pulpa roja son unos senos venosos, son como tortuosos. Estos senos o cordones esplínicos se le conoce como los cordones de Billroth. Esto básicamente está en relación a la filtración de la sangre. Entonces, esto es sumamente interesante para poder captar, digamos, la parte afectada y también la parte funcional, anatómica y funcional. Entonces, el estroma, les decía, el estroma es el conjunto que le da forma al vaso, ¿no? Es un tipo de colágeno. Esto es el que lo va a, digamos, dar una forma, sobre todo a la estructura de la pulpa. Continuemos. ¿Qué función, cuáles son las funciones principales del vaso? ¿Por qué nos interesa hablar del vaso? Dos funciones importantes en relación a lo que traduce más, digamos, secuelas o más sintomatología de enfermedad. Primero es filtra la sangre y elimina las células viejas o las células dañadas en condiciones normales. Esto se hace con los macrófagos. Este proceso se le conoce como la hemocateresis, o sea, come, entre comillas, y esto se realiza en la pulpa roja. La otra función es que participa en la respuesta inmune, en las defensas del organismo. Esto está en relación a la producción de anticuerpos y esto se da en la pulpa blanca con los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, esto traduce enfermedad. Adicionalmente, también almacena y libera las plaquetas y los glóbulos rojos según la necesidad. Entonces, el tamaño del vaso también va a depender de la cantidad de sangre que se va almacenando en dicho órgano. Entonces, nos quedamos con ello, nos quedamos con inmunidad, nos quedamos con con la producción de anticuerpos, nos quedamos con la destrucción de las células viejas y el almacenamiento. Básicamente es esos. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver posteriormente? Si nosotros hemos dicho que hay tumores en el vaso, que son tumores benignos y son tumores malignos, pues vamos a clasificarlo de una manera muy sucinta. Los tumores primarios pueden ser benignos y malignos. Dentro de los tumores benignos, que básicamente son asintomáticos o se detectan por accidente, estos pueden ser los hemangiomas. Los hemangiomas son tumores vasculares benignos. También hay una clasificación que se llama el littoral cell angioma. También es una neoplasia vascular. El linfangioma. El linfangioma es otro tipo derivado básicamente de la malformación congénita de los vasos linfáticos. Esto se presenta más en la niñez y también en los adultos en menor proporción. Pero ¿cómo se manifiesta? Esto se caracteriza porque aparecen unos quistes multiloculados, o sea, unas bolitas que tienen contenido líquido y que tienen así como varias estructuras, como sería un racimo de uvas, más o menos para poder expresar. Por otro lado, también están los amartomas. Los amartomas también son tumores vasculares benignos. Frecuentemente se diagnostican de forma incidental. Entonces, hay que recordar que estos nombrecitos están en relación a la característica anatómica, pero que también es por un estudio de patología. Recordar siempre eso. Ahora, cuando se encuentran estos tumores, básicamente hasta la sospecha de malignidad tiene que ir a tratamiento quirúrgico, a cirugía, como lo vamos a ir explicando en el desarrollo del programa. Los tumores malignos pueden ser primarios y pueden ser metastásicos. Recordar que los primarios son aquellos que vienen, o sea, perdón, que se originan en el órgano.
en este caso en el vaso. Y los metastásicos son aquellos que vienen de otros órganos, o sea, de otros cánceres, cuando se trata de un cáncer avanzado. Entonces, los tumores malignos propios son los linfomas esplénicos, que son los más comunes. Dentro de ellos están el linfoma en la zona marginal, por eso hablaba de la anatomía, y de los linfomas de células B difusas, ¿no? Que también lo comentamos en el capítulo de linfomas. Entonces, estos son los más comunes como primario del vaso. El linfoma. Vamos a quedarnos con eso, linfoma. El segundo es el angiosarcoma. El angiosarcoma, angio es de vaso, entonces un tumor vascular maligno muy agresivo y gracias a Dios es poco frecuente. Son los dos tumores malignos del vaso, primarios del vaso. Y si vemos los tumores que vienen de afuera, los tumores que vienen de otros órganos, vamos a ver casos de metástasis de cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, melanoma, entre otros. En la experiencia hemos visto que estos tumores metastásicos no necesariamente están solos, ¿no? Así como están en el vaso, también están en otras estructuras, en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en la pared, en la cavidad abdominal. Entonces eso nos hace pensar que ese tumor es metastásico. Siempre hay un primario de otro lugar, pero para eso es probable que tengamos un diagnóstico previo o al hacer los estudios de enfermedad, que lo vamos a ver también, la tomografía, etcétera, ya encontramos otros tumores localizados en otros lugares. Bien, entonces, ¿qué nos lleva a desarrollar un cáncer de vaso, un tumor en el vaso? ¿Cuáles son los factores de riesgo que hace que aparezcan? Entonces, a diferencia de otros tumores sólidos, como vemos en los diferentes capítulos o programas que vamos desarrollando en relación a los otros cánceres, a diferencia no existe factores de riesgo determinantes o algo que haya llevado específicamente a desarrollar un cáncer. Sin embargo, se consideran algunas, como por decir las enfermedades crónicas, tanto como los linfomas, las enfermedades crónicas, obviamente las enfermedades hematológicas, me refiero a eso, tanto como los linfomas como las leucemias. Hay que tenerlo siempre presente. Por otro lado, también la historia previa de cáncer, ¿no?, en otros órganos. ¿Esto para qué? Para el riesgo de metástasis. Los trastornos inmunológicos y las infecciones crónicas. Los trastornos inmunológicos, por decir un ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, donde tenemos que un vaso se inflama y crece. Hay otro trastorno inmunológico que se le conoce como el síndrome de Felty. Este síndrome es una complicación de la artritis reumatoidea y que combina el crecimiento del vaso, la disminución de los glóbulos blancos, se llama neutropenia, e infecciones recurrentes. Recuerden que el crecimiento del vaso se le llama esplenomegalia. Otro factor, la púrpura trombocitopenia idiopática, si se le conoce, que esto básicamente está en relación a que el vaso destruye las plaquetas. Y ustedes habrán visto que probablemente algunos que nos escuchan que padecen de esta enfermedad se les extirpa el vaso, porque el vaso destruye las plaquetas porque está ligado a los anticuerpos, ¿no? Es mediado por anticuerpos. Otro también trastorno inmunológico es la sarcoidosis, donde inflama al vaso y crece por dentro como unos granulomas, o sea, como unas bolitas. Otro factor es la inmunodeficiencia común variable, que también hace que el vaso crezca y que tenga el riesgo de infecciones recurrentes. Las infecciones crónicas, vale decir, como la malaria y la mononucleosis infecciosa, que también lo hemos abordado cuando hablamos de los nódulos a nivel del cuello. ¿Y quién no conoce la malaria? Por supuesto que en nuestro país es endémico. Otros trastornos, la exposición a agentes inmunosupresores, y esto está en relación a la medicación. Por algunas enfermedades tenemos la tendencia a utilizar estos medicamentos que suprimen o bajan las defensas, como los corticoides en altas dosis. También se describe la radiación como tratamiento a otros tumores. Lo hemos visto esto cuando desarrollamos el tema de sarcomas, por decir un ejemplo, que es lo más frecuente, que la radiación para una enfermedad puede producir también este tipo de lesiones. En general, los tumores esplénicos, ¿no?, son más probables, digamos, que aparezcan en personas con enfermedades, le decía, linfoproliferativas o estas neoplasias hematológicas. Y muchos de estos tumores aparecen pues sin factores de riesgo, le decía al inicio. Tenemos que recordar que el vaso tiene una función inmunológica importante. Entonces, ¿cuál es el impacto inmunológico que va al vaso?
En primer lugar, es la esplenomegalia, ¿no? Crece el vaso, se inflama y esta inflamación está en relación a, digamos, agentes patógenos como virus o bacterias y algunos trastornos autoinmunes. Hay otro impacto inmunológico que pueden producir estos tipos de tumores, es la asplenia funcional. ¿Qué significa eso? Que el vaso no funciona. Por tal motivo, puede generar un trastorno, como será, por decir, en el caso de la anemia falciforme. El riesgo también es bastante grande, el riesgo de infecciones. Y las otras neoplasias hematológicas que utilizan al vaso para poder, digamos, proliferar. Y eso está en relación a los linfomas y a las leucemias y en otras enfermedades autoinmunes. Entonces hay que tener eso muy presente sobre el impacto. Si ya tenemos la presunción de que hay un tumor en el vaso, estoy pensando en una lesión a ese nivel, ¿qué puedo esperar? ¿Qué molestias puede presentarse? Básicamente los síntomas pueden ser muy vagos, pueden ser nulos, incluso pueden ser silenciosos. Incluso no puede haber nada y puede ser producto de un hallazgo, como decían previamente, como hablamos de los incidentalomas, ¿no? Como hablamos del caso de la glándula suprarrenal, por decir, ¿no? Que hacemos un estudio y encontramos la lesión. Y a veces cuando no tenemos una presunción, por decir, no nos parece malo, la tomografía nos dice, nos aproxima a la por las características a que es benigno, podemos observar en el tiempo, ¿no? Vamos viendo si cambia o no cambia, si son lesiones únicas, como en el caso por sí de los hemangiomas o de los amartomas o linfangiomas, etcétera, que son lesiones benignas. Pero ante la duda, cirugía. Entonces, ¿qué molestias vamos a presentar? Hay un dolor, puede haber dolor o una sensación de presión en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, o sea, en la parte por abajo de la costilla hacia la izquierda, donde la cámara no me da para enfocar un poquito, pero a ese nivel puede haber como presión, como dolor hacia el costado, hacia la espalda, como que algo incomoda, ¿no? Como que algo hinca o aumenta, digamos, con el movimiento, esa molestia, digamos, sensación de llenura, ¿no? Sensación de que hay algo ahí, estoy lleno, ¿no? Esto es producto del crecimiento del vaso. El vaso, ya sea por una situación per se propia del vaso o por el tumor, va a crecer. Que puede haber también en casos un poquito más complejos, ¿no? Va a haber pérdida de peso inexplicada, puede haber fiebre persistente o sudoración profusa. Y cuando ya avanza más, o sea, estamos hablando de un caso de enfermedad avanzada, puede haber fatiga, anemia, y si hay un trastorno ya del vaso, puede haber sangrado o puede haber infecciones recurrentes. Obviamente, en caso de metástasis general, ya en caso de enfermedades metastásicas o enfermedad generalizada, ya puede haber pérdida de apetito, pérdida de peso y malestar general. Entonces, todos estos signos son un poquito como que signos vagos, decimos nosotros, que no son característicos. Entonces, si ya tenemos una molestia ahí, estamos pensando en el vaso, hay una enfermedad inmunológica previa, hay factores de riesgo como medicación, radiación, estoy pensando en ello. De todas maneras, tenemos que hacer los estudios diagnósticos. Y los estudios diagnósticos requieren un enfoque integral. Nosotros no hay que, a veces preocupa un poco cuando vas a un colega y te dice, no, yo solamente me dedico a esto, solamente soy esto. Si ya tienes otra molestia, vete a otro. Y al final terminamos buscando, pues, muchos especialistas, ¿no? Entonces el enfoque tiene que ser un poquito más integral. O sea, lo pienso, lo solicito y luego obviamente puedo pedir la colaboración de otro especialista. O sea, nosotros los médicos que en nuestra formación profesional, por lo menos tenemos que tener la capacidad resolutiva en el sentido de la presunción diagnóstica. O sea, resuelvo tu problema porque lo estoy enfocando de esta manera. No resuelve el problema per se. O sea, no te doy tratamiento, en otras palabras, ¿no? Lo que trato de decir es que debemos tener un poquito más ese enfoque, ¿no? Por eso estudiamos medicina general, primero, y después la especialidad. Pero no significa que si eres especialista no vas a conocer un poquito más. Por eso me refiero que tiene que ser un enfoque integral. Bien. Entonces, ¿qué exámenes? Una ecografía puede ser, una tomografía, una resonancia magnética, puede ser un PET-CT, ¿no? Un PET-scan, etcétera. Pero estos estudios, por decir la tomografía, la resonancia tiene que ser con contraste, ¿no? Y esto nos permite ver el tamaño de la lesión, la ubicación de la lesión, los bordes, si hay la presunción de malignidad o no malignidad con infiltración de otras estructuras, etcétera. O sea, estas imágenes básicamente lo que nos dan es, digamos, la presunción que es si es benigno o maligno, por la característica anatómica. Le hemos dicho que para tener un diagnóstico tenemos que haber estudiado el tumor con una muestra, ¿no? Que se llama la biopsia. Pero en el caso del vaso,
se hace la biopsia en casos sumamente seleccionados. ¿Por qué? Porque hemos dicho al inicio que el vaso almacena la sangre. Es un órgano sumamente vascular, a veces es como un panal, ¿no? Que está lleno de sangre. En la experiencia, uno hace una pequeña laceración del vaso y a veces es tan difícil de controlar el sangrado que muchas veces, incidentalmente por otras cirugías, terminamos extirpando porque no hay forma de cómo controlar el vaso. Entonces, en este caso, la literatura describen que se puede hacer las biopsias o tienen que ser acaso muy seleccionados o ante el riesgo es preferible hacer la esplenectomía, o sea, retirar el vaso y estudiar. Eso más o menos como un paréntesis a esta partecita del diagnóstico. Si hemos visto que el vaso hay trastornos funcionales, tanto en la inmunidad como en la misma sangre, pues es elemental los estudios de laboratorio, el hemograma completo, los marcadores tumorales, los estudios también de la función hepática para ver cómo contribuye y los marcadores para linfoma y los marcadores para otros tumores metastásicos. Si tengo una lesión en el vaso y hay otra en el ovario, en el colon, en el riñón, pues pediré los marcadores tumorales que corresponden como diagnóstico presuntivo que nos ayuda para otros tipos de cánceres. Ya saben que es el CEA, CA199, CA125, CA153, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bueno como tenerlo solamente como conocimiento, los exámenes de laboratorio. Y luego, de hecho, de haber estudiado las imágenes de los exámenes de laboratorio, vamos a ver frente a qué estamos, ¿no? Obviamente, si es un tumor metastásico, vamos a encontrar tumores en otros órganos, o ya vamos a conocer el primario con anticipación. No hay, en el vaso, no hay, digamos, un estadiaje como en otros tumores del 1 al 4, ¿no? Básicamente se mide el tamaño tumoral, la infiltración o el compromiso local o regional, etcétera. Pero, sin embargo, cuando se trata de linfomas, el linfoma tiene su propia clasificación, que ya lo hemos comentado en el capítulo de linfomas. Así que los invito también a que lo revisen. Pero en general nos quedamos como que no hay una estratificación clara para los tumores propios del vaso. Entonces, si encontramos una lesión en el vaso, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Nos quedamos en forma práctica. Nos quedamos con la imagen de que hay una lesión o optamos por hacer un tratamiento. La participación del radiólogo oncólogo es elemental. Muchas veces el radiólogo oncólogo es categórico en su apreciación por el conocimiento morfológico, la imagen, etc. Ellos ponen un diagnóstico y dicen, esto me parece un hemangioma. Y ellos mismos dicen, se sugiere controles. Ya estamos entrenados en ello por la experiencia. Entonces, si nosotros vemos que es una lesión del vaso pequeña, pero que tiene características de benigno, lo podemos observar. Ahora, esos controles, el control es elemental. ¿Qué pasa si hago un estudio previo, me parece benigno, la imagen es categórica, y luego hago un control en los 3 o los 6 meses y ha cambiado? Entonces me hace pensar o sospechar que no necesariamente puede ser benigno, que puede haber un componente de malignidad y tomamos una segunda decisión de probablemente hacer el tratamiento de la cirugía. Entonces, si parecen benignos y no afectan al órgano o no afectan a otros órganos o no causan molestias, observación. De lo contrario, cirugía y estudio. Pero el tratamiento de elección ante la sospecha de un tumor primario, de un tumor en el maligno, pues va a cirugía, que se llama la esplenectomía. La esplenectomía es un procedimiento de extirpar el vaso que se puede hacer por laparoscopía o se puede hacer también por cirugía abierta. Muchas veces que hemos visto, digamos, estos procedimientos, cuando lo realizamos las cirugías del vaso, con tumores del vaso, ya sea metastásicos o primarios, por la anatomía es muy difícil ingresar y a veces nos obliga en la parte del tratamiento oncológico a resecar la cola del páncreas, que está a ese nivel. A veces también, y es experiencia personal, cuando hay este ángulo, esta infiltración, este lugar donde está el tumor, a veces también tenemos que extirpar el ángulo esplénico del colon. O sea, esa curvita que hace el colon a ese nivel también en bloque, decimos nosotros. Vaso, cola del páncreas y colon. A veces, por la anatomía compleja, se tiene que extirpar. Y obviamente que a veces hay que hacer una cuña del estómago, etcétera. Y eso es algo, detalles propios de la invasión del tumor. Pero esta cirugía se va a hacer siempre y cuando no hay tumores en otro lugar o entendemos que con eso estamos controlando la enfermedad. De lo contrario, no tiene sentido.
Recordar que nosotros tomamos decisiones en relación a la enfermedad, no en relación al tumor. O sea, repito, si nosotros sabemos que al extirpar estos tumores con el vaso vamos a controlar la enfermedad, procedemos. De lo contrario, no tiene ningún sentido cuando se trata de tumores metastásicos. Quiero hacer énfasis también, realizado la esplenectomía, como hemos conversado, que tiene que ver con las defensas, con la inmunidad del organismo, pues ustedes han escuchado que necesitamos la vacuna. Y la vacuna debe ser lo ideal a los 14 días después de la cirugía. ¿Qué se vacuna? Se vacuna para el neumococo, se vacuna para el meningococo y para la influenza, el Haemophilus influenza tipo B. Recordar, neumococo, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Meningococo, Neisseria meningitidis, así se le conocen los nombres, ¿no? Más o menos para entenderlos. ¿Qué pasa si operamos de emergencia y tenemos que retirar el vaso? La vacuna, de preferencia, se hace antes del alta. Recordar también que en todo tratamiento para el cáncer tenemos la quimioterapia y tenemos la radioterapia. Y en relación a las vacunas, si vamos a dar quimioterapia o radioterapia, ya sea en forma alterna o en forma junta, también se tiene que vacunar, por lo menos de vacunarse 2 semanas antes de iniciar el tratamiento o 3 meses después de haber concluido el tratamiento. Recordar esas fechas para hablar con su médico. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que podamos prevenir las infecciones, asegurando una adecuada inmunidad. En relación al tratamiento de la quimioterapia, básicamente está indicado en dos. Uno, que es los tumores propios del vaso, como los linfomas, que ya le hemos conversado, y lo otro en cuanto a los tumores metastásicos sensibles a la quimioterapia. También podemos usar la radioterapia, y la radioterapia básicamente en algunos linfomas, de acuerdo a los protocolos que tenemos. Pero la cirugía sería el rol importante y crucial, sobre todo cuando se trata de estos tumores que son extremadamente malignos, como los angiosarcomas. Si hacemos un tratamiento, tenemos que hacer un seguimiento. Y el seguimiento es importante porque hay el riesgo de recaídas o el riesgo de complicaciones. El seguimiento es elemental. Por eso aquí a un paciente le decimos 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años. ¿Cuánto tiempo? 20 años el seguimiento. El pronóstico. El pronóstico siempre va a estar en relación al momento del diagnóstico, al tamaño tumoral, estado de la enfermedad, etcétera, y al tipo de tumor. Obviamente que el pronóstico va a ser muy bueno si se trata de un tumor benigno. Extirpamos el vaso, tumor benigno, el pronóstico es obviamente excelente. Si tenemos el linfoma, hemos dicho que el linfoma responde a la quimioterapia, salvo unos subtipos que un poco refractarios a la quimioterapia o no responden, pues el pronóstico en relación al linfoma, el pronóstico es prolongado, ¿no? Es, digamos, mediano, digamos, en cuanto a la proporcionalidad. Pero sí, los angiosarcomas, a pesar de los tratamientos, porque son muy agresivos, son muy recurrentes, la supervivencia es corta. Repito que no hay datos estadísticos en números o en porcentajes debido a la poca casuística. Y repito, eso no quiere decir que no exista. Por supuesto que sí, por eso abordamos este tema. ¿Qué queda después de todo esto? Recordarles que tenemos que hacer los seguimientos de controles médicos, pero ¿qué más queda? Como secuela queda el riesgo de infecciones, ¿no? Después de la esplenectomía, o sea, retirar el vaso, los síntomas hematológicos persistentes, porque hemos visto que tiene que ver con el componente hematopoyético, componente de la sangre, y también repercusiones post-tratamientos, tanto como quimio o como la radio, fatiga, náuseas, debilidad, etc. Y en relación a los emocionales, siempre he dicho, para todos los cánceres, miedo y ansiedad. Así que eso es algo, un patrón repetitivo en todos, casi en todos los pacientes con todos tipos de cánceres. El diagnóstico tardío, ¿por qué se hace? Como en todos los cánceres. No hay síntomas o son muy específicos, son hallazgos incidentales, no pensamos en los estudios y sobre todo la falta de acceso. La falta de acceso y la economía. A veces nosotros, o por el factor económico, nos restringimos a lo elemental. Hemos visto casos muy particulares, ¿no? Y a veces retrasan el tratamiento como en otras enfermedades. Hemos visto que las instituciones de salud no lo tienen, algunos, por decir, paneles para estudio de patología, vamos a poner inmunistoquímica.
vete al privado, ¿no? Y el privado cuesta pues carísimo y a veces no se logra. Eso estamos hablando de estudios de inmunohistoquímica. Y si estamos hablando de imágenes adicionales, tomografía, resonancia, la disponibilidad no hay en cualquier lugar. Siempre están en las instituciones grandes que están saturadas. Entonces, el contexto de todo esto, lo que debemos de hacer es descentralizar las atenciones y en relación al grado de complejidad, porque es muy difícil, y en nuestro país existe eso, es muy difícil que todas las regiones tengan instituciones de alto nivel por los costos, infraestructura, recursos humanos, etcétera, etcétera. O sea, es imposible prácticamente. Pero sí se puede organizar, que yo lo he conversado N veces, para hacer las instituciones descentralizadas que puedan estratégicamente, de forma geográfica, albergar a varias regiones. Como en nuestra región, alguna vez lo pensé, el Centro Oncológico Nororiental, ¿no? Bueno, ya eso es un tema que lo dejamos para después, pero eso fue una de las grandes motivaciones, con el afán, justamente esto, de tener un diagnóstico oportuno, de llegar adecuadamente, tener el servicio adecuado. Es algo que debe motivar, servicio adecuado. Bueno, siempre estamos en lo mismo. Y esto es políticas de salud. Lastimosamente hay que tocarlo. Que no se quiera, pero hay que tocarlo. Son políticas de salud. Buen presupuesto, buen programa que tenga impacto. Si no, no vamos a caminar. Y obviamente el rol que nos corresponde a nosotros es hacer lo mejor posible como instituciones, como profesionales. El rol del paciente es justamente tener ese énfasis en ese nombre paciente, acudir, generar la cultura de la prevención, los profesionales conocer que existen estas enfermedades y buscarlas. Para eso es capacitación y desarrollar competencias. Y también la familia, el apoyo emocional de la familia. El apoyo es sumamente importante, es un bastón que está ahí al lado del paciente, que el paciente no se sienta una carga. O sea, el rol que nos corresponde es a todos. Muy bien, dicho esto, pues recordarles que estos temas son para nosotros, digamos, muy importantes en el sentido de la información que vertimos. Recordar que el cáncer de vaso es poco frecuente, pero su detección y diagnóstico amerita digamos, un manejo integral, ¿no? Esto nos permite, pues, un diagnóstico precoz para mejorar la calidad de vida con los resultados adecuados, con resultados terapéuticos que uno quiere. Bien, lo dejamos ahí, como se dice. Muchas gracias por seguirnos en el programa. Los invitamos a suscribirse nuevamente. Denle like, por favor, hagan llegar sus comentarios y también pueden revisar los otros videos en relación a los temas de su preferencia. Eso es para nosotros sumamente gracias. El mejor regalo que nos dan es eso, que vean los videos y compartan la información. Eso nos pone muy contentos, nos hace feliz. Así que muchas gracias por seguirnos y nos estamos viendo. Chao, bendiciones. Bye.